me va a salir que tenemos menos clase, menos tiempo de clase. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros damos clases y transmitimos un saber. Entonces, lo que me pareció interesante hoy es que podamos ver, y acá hay alguna preguntita de la evaluación sumativa, podamos ver qué hacemos cuando transmitimos un conocimiento. Hay tres figuras epistémicas que surgen desde el siglo XVII hasta hoy en esto que tiene que ver con la transmisión del conocimiento. Yo hace mucho tiempo que las vengo estudiando. Mi formación tiene que ver con, si bien mi formación es en educación, me especializo en todo lo que tenga que ver con epistemología y filosofía, es decir, cómo conocemos y cómo se construye esa transmisión del conocimiento en un acto de educabilidad entre un docente y un estudiante. Y bueno, por eso hablo de figuras epistémicas. Nosotros transmitimos un saber, transmitimos un recorte de la realidad, que puede ser la medicina, la educación, la filosofía, la física, geografía, historia, inglés, cualquier ámbito del saber. Pero tenemos que saber cómo se construye eso que nosotros estamos transmitiendo todos los días en el salón de clases. Bueno, entonces, en esta tutoría, que en realidad más que tutorías son clases teóricas, acá les pasé un videito muy cortito de 4 o 5 minutos, que es la presentación de un libro que salió en Bolivia por los 400 años de la Universidad San Francisco Xavier de Chiquisaca. Y mi artículo se llama Complejidad de Educación, Análisis Multidimensional desde las figuras epistémicas. Ahí está mal escrito multidimensional, lo escribieron mal. Bueno, desde las figuras epistémicas. Ahí en el minuto 5:35, y ahí les dejé el canal de YouTube, lo pueden ver, son 4 o 5 minutitos, no más de eso, en donde presento después el artículo. Si les interesa, yo después les puedo pasar el artículo en escrito. ¿Cuáles son las figuras epistémicas? Nosotros cuando transmitimos un conocimiento, lo transmitimos en función de un formato que se llama disciplinas, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Nosotros enseñamos una disciplina científica. Pero a lo largo del tiempo, no es que siempre existió el concepto de disciplina científica. El concepto de disciplina científica, como todos los conceptos, tiene su fecha de cumpleaños, digamos, su origen. El concepto de disciplina surge con Piaget, perdón, borren. El concepto de disciplina surge con Descartes en el siglo XVII. Y ustedes me dirán, Virginia, ¿y qué había antes del siglo XVII? ¿No se enseñaba? Sí se enseñaba. ¿Y desde qué lugar se enseñaba o qué cosas se enseñaba? Bueno, sí, se enseñaban en la Edad Media las 7 artes liberales, que no eran disciplinas científicas, y en la Edad Antigua se enseñaba la filosofía, que era un saber, con sus ramas. 7. La ética, la estética, la lógica, la nociología, la epistemología, la lógica y la metafísica. Pero el concepto de disciplina científica surge en el siglo XVII con Descartes. O sea, acá tenemos una pregunta de la evaluación. Hay una cronología en el desarrollo de las figuras epistémicas. Primero tenemos el desarrollo de las disciplinas en el siglo XVII con Descartes. Después tenemos el desarrollo de la interdisciplina con Piaget en el siglo XX. Y después tenemos el desarrollo de las transdisciplinas o la construcción de la transdisciplina con Nicolescu en el siglo XX, específicamente en la década del 70. Este es Edgar Morin y este es
Basarab, Nicolet. Pero vayamos acá, a Descartes. ¿Qué es la disciplina, gente? La disciplina es un recorte de la realidad. La disciplina se constituye a partir de un recorte de la realidad y ese recorte de la realidad, para poder abordarlo, necesita de un método. Entonces, la disciplina es construcción de objeto y construcción de método para poder abordar. Yo siempre, para tratar de explicarlo, en mis conferencias o en mis clases, siempre planteo de que la modernidad clásica es como una noche oscura, vemos el cielo, y cada uno de los científicos toma un pedacito de cielo y lo constituye en objeto de estudio. Y si nosotros tenemos un objeto de estudio, necesitamos de un método para abordar ese objeto de estudio. Acuérdense que la modernidad clásica tuvo esa pretensión de ordenar, tuvo esa pretensión de universalizar, tuvo esa pretensión de homogeneizar. Por eso construía métodos. Descartes, en sus meditaciones metafísicas y en el discurso del método, construye el concepto de método científico. La concepción disciplinar del saber, tal cual llega a nuestros días, aparece con Descartes justamente en el siglo XVII. Y el concepto de método científico está dado por Newton en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué es una disciplina? Es un recorte de la realidad con un método. Cada disciplina nace fragmentariamente. Cada disciplina detenta un poder social, político y económico de manera desigual. ¿Qué significa esto? Significa de que en el momento en que se constituyen las disciplinas en la modernidad clásica, ya en ese momento nacen con un poder distinto. Hay disciplinas que valen más y hay disciplinas que valen menos. ¿Y dónde lo vemos eso? Lo vemos justamente en, por ejemplo, en los calendarios académicos. Por ejemplo, en la escuela primaria o en la escuela secundaria, ¿cuántas horas de historia tenemos? ¿Cuántas horas de educación física tenemos? ¿Cuántas horas de plástica tenemos? ¿Y cuántas horas tenemos de matemática, de lengua y de inglés? 1000 horas en detrimento de las otras disciplinas que tienen menos horas que la matemática, la lengua y el inglés. Ahí vemos patentemente cómo las disciplinas tienen un valor social, político y económico distinto. Pongamos un ejemplo. Ustedes son ecuatorianos y saben mucho más que yo. Ustedes saben que para entrar a la universidad en Ecuador, al igual que en Brasil, tienen que rendir un examen. ¿Cuántos puntos tienen que sacar como mínimo para entrar a la carrera de medicina? ¿Hay alguien? Se me fueron todos. Más de 900 puntos, Doc. Más de 900 puntos. Gracias, Diana. ¿Y cuántos puntos tenés que sacar para ser filósofo? Más de 800, creo, doctor. O sea que son menos. No es lo mismo estudiar medicina que estudiar filosofía. No necesito tanta inteligencia para estudiar filosofía que para estudiar medicina, ¿no? Ajá. Y si yo Sí. quiero ser historiador, ¿cuántos puntos necesito? A ver, ahí bajan, según la carrera es el puntaje, Doc. Claro, baja. ¿Cuál es la que Ujú. más alta necesito? ¿Cuál es el puntaje más alto que necesito? Al que no todo el mundo accede.
Al de medicina. Al de medicina. Y si yo quiero ser médico, pero me saqué 200 puntos en el examen, ¿entro o no entro? No. No, ahí vemos cómo tiene un poder social, político, económico el estudio de la carrera de medicina, que voy a decir una pavada porque lo desconozco, que estudiar maestro o estudiar la que menos puntos necesito para poder acceder. Entonces, este concepto disciplinar en donde las disciplinas valen social, política y económicamente, tiene una fecha de cumpleaños, una fecha de nacimiento que es el siglo XVII con Descartes. Recuerden, ¿qué es una disciplina? Mírenme las manos. Ese recorte de la realidad que lo constituye en un objeto y se crea un método para poder abordarlo. El método de la matemática no es el mismo de la medicina. El de la medicina no es igual que el de la filosofía. El de la filosofía no es igual que el de la ingeniería. ¿Por qué? Porque tenemos objetos distintos y si yo tengo un objeto distinto, tengo que tener un método distinto para poder abordarlo. ¿Perfecto? Pero no estamos, y de ahí viene el concepto de disciplina que nosotros enseñamos y aprendemos todos los días en el salón de clases, independientemente del nivel educativo en donde nosotros estemos trabajando. Esta concepción de disciplina fragmentaria, esta concepción de disciplina atomizada, esta concepción de disciplina poderosa dependiendo de qué disciplina sea. Esto funcionó desde el siglo XVII hasta hoy, porque nuestros diseños curriculares siguen siendo disciplinares. Aunque a veces se llamen por competencias, pero la competencia también se la sigue pensando desde el punto de vista de la fragmentación disciplinar. En el siglo XX, Piaget, desde la epistemología genética, dice algo así como que la complejidad del siglo XX, que no es el siglo XVII, ni el siglo XVIII, ni el siglo XIX, que la complejidad del siglo XX hace que el concepto de disciplina nos quede chico. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que está diciendo Piaget es que en el siglo XX necesitamos algo más para conocer que la fragmentación disciplinar. Necesitamos otra figura epistémica que nos ayude a pensar nuestra relación con la realidad y con los contextos. Entonces se plantea el concepto de interdisciplina. El concepto de interdisciplina, que cumple los años con Piaget, digamos, el que crea el concepto de interdisciplina es Piaget, y lo plantea desde el punto de vista de que el conocimiento disciplinar es necesario, pero no es suficiente para la complejidad del siglo XX. Por lo que nosotros tenemos que empezar a pensar interdisciplinarmente. Y yo les pregunto, ¿qué es la interdisciplina? ¿En qué lugar de nuestra cotidianidad o de nuestro trabajo o de nuestra universidad nosotros sentimos nombrar el concepto de interdisciplina, por ejemplo? ¿Qué me dicen? ¿Dónde escuchamos el concepto de interdisciplina? No les estoy preguntando qué es. Después vamos a eso, o si sabemos de qué se trata. ¿Dónde nosotros escuchamos más asiduamente el concepto de interdisciplina? En la facultad nos le dicen, Ángel, Diana, Freddy, vengan que vamos a hacer un grupo interdisciplinario. Ah, sí, sí, sí. Ángel, ¿sabes qué? Ahora, por tu problema de salud, te va a atender Jackson con Diana, que constituye un equipo interdisciplinario, el mejor de la ciudad de Loja. Interdisciplina no quiere decir diferentes disciplinas. La interdisciplina, la base de la interdisciplina es la yuxtaposición de disciplinas.
¿Qué es la interdisciplina? Pero no me queda una yuxtaposición, porque la yuxtaposición es amontonamiento. La interdisciplina es, yo tengo un objeto de estudio, el de la disciplina, y para abordar ese objeto de estudio, como estamos en el pleno siglo XX y tenemos un desarrollo complejo del conocimiento, para poder abordar ese objeto de estudio, yo necesito de diferentes disciplinas. ¿Sí? A ver, yo tengo que estudiar la educación. ¿El estudio de la educación es lo mismo en el siglo XVII y en el siglo XX? No, ¿por qué no? Porque en el siglo XVII se utilizaban, mejor dicho, tiza, borrador y algo así, máquina de escribir, y acá hay un poco Pero de no tecnología teníamos el desarrollo científico ni tecnológica. tecnológico para poder analizar el objeto de estudio de la educación, que era un maestro, un alumno en una clase escolar, simplemente. Entonces, en esa época el desarrollo de la ciencia se estaba iniciando, por lo tanto, no teníamos una realidad muy difícil de explicar. Pero doctora, en esas temporadas creo que había más científicos, personas estudiosas que en la actualidad, porque estaba Renato Descartes, Jean Piaget, Sí, pues sí, pero los descubrimientos no llegaban tan rápido como llegaban ahora. bueno, eso sí. Vos pensás el otro día, yo en el verano, no, en las vacaciones de invierno, en julio, estaba leyendo un libro de Laplace. Claro, Laplace hacía sus cálculos matemáticos en lápiz y papel a la luz de la vela. Y era Laplace, y trascendió siendo Laplace. ¿Sí? Había muchos científicos, sí, por supuesto, pero todavía la construcción del conocimiento no estaba tan desarrollado complejamente como está hoy. ¿Por qué? Porque recién se estaba iniciando todo. Pero hay excepciones, por ejemplo, Jonathan Euler, el matemático científico que quedó ciego, escribió 47 libros y ciego, dése cuenta. Entonces, y uno no es capaz ni de escribir uno. Sí, pero no estoy hablando de la cantidad de producción científica que cada uno está diciendo, ¿no? Estoy Mm, hablando de cómo en el siglo XX necesito de una concepción distinta a la disciplinar para poder abordar la complejidad de la realidad. No que hayamos escrito más o menos libros o hayamos descubierto más o menos cosas. A mí me parece que cada época hubo mucha gente que descubrió mucho y que escribió mucho. Pero eso no hace la complejidad del objeto de estudio que hoy necesitamos para poder entender la realidad. Pero no hoy, porque hoy estamos en el siglo XXI, nos tenemos que ir al siglo XX. Piaget lo que decía es que ya el siglo XX venía tan complejo, porque pensemos que en el siglo XX apareció la física cuántica, teoría del caos, fractales, principio de indeterminación, lógicas no clásicas, puntos de bifurcación, sistemas alejados del equilibrio, todas estas categorías de análisis que yo les estoy nombrando que tienen que ver con el desarrollo de la física cuántica y de la termodinámica. Piaget no es físico cuántico, no viene de la termodinámica, viene de la biología y viene de la epistemología. Y lo que se dio cuenta Piaget justamente era de que el desarrollo tecnológico y la complejidad de la sociedad hacía que el conocimiento disciplinar era necesario, pero no era suficiente para poder tener una explicación de la realidad y de lo que pasaba. Por lo tanto, él construyó el concepto de interdisciplina. ¿Y qué es la interdisciplina? Dice Piaget. La interdisciplina necesita una base disciplinar, necesita una yuxtaposición de disciplinas, pero no se queda ahí, porque la interdisciplina es construcción de método. ¿Qué es la interdisciplina? Yo tengo un objeto y para poder estudiar ese objeto lo abordo desde diferentes disciplinas. Pero dijimos que cada disciplina es objeto con método. Lo que está diciendo Piaget es que para abordar un objeto de conocimiento, yo necesito diferentes disciplinas, pero las disciplinas tienen que dejar de lado su método específico y construir un método común entre todas para el abordaje de ese objeto. Cambia el objeto, cambia el concepto de interdisciplina. Se los doy un ejemplo concreto.
¿Alguno de ustedes fue alguna vez al médico y los trató un equipo interdisciplinario de médicos? ¿No? No. Bueno, mejor, significa que estamos todos sanos. Mi papá falleció hace 7 años de cáncer. Empezó siendo un cáncer de pulmón y terminó en un cáncer de huesos. Lo atendió un oncólogo muy bueno de Rosario, que trabaja con un equipo interdisciplinario. Entonces, como el cáncer de pulmón devino en el cáncer de huesos, lo trataban diferentes especialistas para tratar de calmarle todos los dolores que tenía. Los huesos se le quebraban naturalmente propio del cáncer. Entonces venía un traumatólogo y le inyectaba cemento en los huesos. Claro, pero le dolía muchísimo. Entonces venía la gente, los especialistas del dolor, que le daban morfina. Pero la morfina le hacía mal en el estómago, entonces venía el gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo le sanaba el estómago, pero le daba palpitaciones. Entonces venía el cardiólogo. Pero entre todos se llamaban equipos interdisciplinarios, que en realidad es el nombre. Pero cada especialista seguía atacando la partecita que sabía del cuerpo, el traumatólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, atacaba la partecita del cuerpo sin pensar el cuerpo como totalidad. Lo que, ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque el ejemplo de la medicina nos marca muy bien de lo que se dicen que es un equipo interdisciplinario, pero que en realidad sigue siendo una fragmentación disciplinar porque cada uno mira la partecita del cuerpo enfermo desde su lugar sin tratar de pensar totalmente. Entonces, Piaget dice que la interdisciplina necesita como base una yuxtaposición de disciplinas, pero que no se quede ahí, sino que esas disciplinas tienen que dejar su método común, su método propio de lado para construir un método común que aborde esa realidad. Un avance descomunal para la época. ¿Por qué? Porque todo el mundo seguía pensando disciplinarmente. Toda la academia pensaba disciplinarmente, como pensamos hoy disciplinarmente. Lo que estaba diciendo Piaget desde la interdisciplina y desde la epistemología genética era que nosotros necesitamos pensar en totalidades. Totalidades que no son un pensamiento totalizante. Lo totalizante es fundamentalista y es dogmático. Eso no estamos diciendo. Estamos diciendo de poder pensar integralmente, totalmente, completamente para poder dar un sentido distinto a ese objeto que estamos estudiando. Pleno siglo XX. Pero en la década del 70 del siglo XX aparece Nicolescu, el que tenemos acá. A mí me gusta ponerle las fotos, porque para que sepamos que es de carne y hueso, como nosotros, puede ser un compañero nuestro de la facultad. Nicolescu, es físico cuántico, rumano, y que empieza a hablar de transdisciplina. ¿Por qué? Porque hasta el concepto de interdisciplinariedad, el mundo de la ciencia, o sea, todos los científicos, se manejaban con la lógica clásica de Aristóteles. ¿Ustedes se acuerdan o saben lo que es la lógica clásica de Aristóteles? ¿Qué es lo que Aristóteles construyó? ¿Cuál fue su lógica para poder conocer la realidad? ¿Alguien lo estudió? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo escuchó? ¿No? Aristóteles en el siglo III a.C. construyó su lógica, que
sirvió para todo el desarrollo filosófico y científico, les diría que hasta hoy. Aristóteles decía, acá hay muchos matemáticos, así que no quiero meter mucho la pata. A es igual a B. B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Esa es la lógica clásica. Pero ¿qué pasa? En el medio de esa lógica clásica, a Aristóteles se le apareció otro elemento, que lo llama T, por ponerle un nombre, ¿no? Que le vino a descontrolar todo su sistema ordenado, que le vino a descontrolar toda su lógica, que le vino a descontrolar todo su sistema simple. Entonces, ¿qué hizo Aristóteles? No lo puedo pensar. No puedo pensar esta T en el medio de mi universo cerrado y mi universo ordenadito. Lo saco. No lo pienso, no existe. Los filósofos medievales religiosos, los filósofos cristianos medievales, dicen que esa T que le aparece a Aristóteles es Dios. Y como no lo puede pensar porque estamos antes de Cristo y no es el Dios cristiano, lo saca de la escena de la ciencia. Entonces, A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C, esa es la lógica clásica. Ordena el ambiente, controla el ambiente. Cuando se le mete otro elemento para descontrolarlo a esa T, Aristóteles dice, la sacamos porque no la podemos explicar y me viene a desordenar todo esto que estamos pensando. Entonces, la lógica clásica de Aristóteles se llama lógica clásica o lógica del tercero excluido. Todo lo que Aristóteles no puede pensar, lo excluye. ¿Sí? Esa lógica clásica dominó toda la historia de la ciencia hasta hoy, pero principalmente hasta el siglo XIX con el positivismo. Descartes pensaba en esa lógica, Comenio pensaba en esa lógica, Newton pensaba en esa lógica. Los positivistas del siglo XIX pensaban en esa lógica. Pero Piaget dice, no, a ver, gente, la sociedad no está toda ordenada como se cree, la sociedad no se piensa desde un sistema cerrado y desde un sistema simple, sino que las sociedades hoy, en pleno siglo XX, se piensan a través del concepto de sistemas complejos. ¿Y por qué estamos hablando de sistemas complejos? Porque para explicar todo lo que pasa dentro de un sistema, hoy, en pleno siglo XX, no me da cuenta esta lógica clásica de Aristóteles, sino que aparecen otras lógicas que las empiezan a llamar lógicas no clásicas, que tienen en cuenta el azar, que tienen en cuenta lo indeterminado, que tienen en cuenta justamente el conflicto, que tienen en cuenta, como dirá Prigogine más tarde, los sistemas alejados del equilibrio, los puntos de bifurcación, bueno, todas categorías de análisis que no se pueden controlar, que no se pueden predecir, que no se pueden explicar con esta lógica de que A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. En ese contexto, unos años más tarde, aparece el físico cuántico Nicolescu y habla de que en la década del 70 y con el avance de la física cuántica, la tercera figura epistémica que aparece en escena es el concepto de transdisciplina. O sea que tenemos una cronología. Disciplinas con Descartes en el siglo XVII, interdisciplina con Piaget en el siglo XX, transdisciplina con Nicolescu en el siglo XX, en 1970. ¿Qué es la transdisciplina? Dice Nicolescu. Esto es muy interesante porque la transdisciplina, el concepto de transdisciplina se organiza y sale a la luz en un congreso de científicos que se realizó en Portugal en 1994. Estamos cumpliendo 30 años de la transdisciplina. Se están haciendo congresos por todos lados, ahora más a fin de año, noviembre y diciembre, en donde vamos a participar para seguir discutiendo todo esto que tiene que ver con la transdisciplina.
¿Y qué dice Nicolescu acerca de la transdisciplina? Y acá les hago una pregunta. ¿Vieron la película de Marvel Doctor Strange? ¿No? Vayan a verla. Vayan a verla. En la primera parte de la película, no apenas empieza, después de que él tiene un accidente y se va hasta la India, hasta Nepal, a, a buscar una sanación espiritual en un templo, la sacerdotisa en ese momento le muestra el multiverso de Marvel. Pero es un multiverso, el multiverso donde tiene diferentes dimensiones de análisis para poder entender lo que pasa en el universo, ¿no? Ese es el ejemplo gráfico para poder explicar la transdisciplina. ¿Qué es la transdisciplina? Si nosotros dijimos que la disciplina es recorte de objeto y método, miren mis manos. Si nosotros dijimos que la interdisciplina es tengo un objeto y para poder estudiar este objeto necesito diferentes disciplinas, que es la juxtaposición de disciplinas, en donde esas disciplinas tienen que dejar de lado su método propio para construir entre todas un método común para poder abordar ese objeto. ¿Qué es la transdisciplina? La transdisciplina es construcción de objeto, y si yo tengo un objeto nuevo que no hace referencia a ninguna disciplina, tengo que construir un método. ¿Desde qué lugar o teniendo en cuenta qué características? 3, dice Nicolescu. Entender la sociedad como sistema complejo, tener en cuenta las diferentes dimensiones de análisis para poder abordar esa realidad compleja, y el tercero y más interesante es incorporar el tercero excluido de Aristóteles. ¿Por qué podemos incorporar el tercero excluido de Aristóteles en pleno siglo XX? Por el desarrollo tecnológico y por el desarrollo de la física cuántica. Prigogine y compañía, todos los cuánticos que nos invitan a pensar con lógicas no clásicas, que tienen que ver justamente con sistemas complejos y sistemas alejados del equilibrio. Por lo que durante todo este tiempo, o de un tiempo a esta parte, hemos utilizado mal el concepto de interdisciplina y el concepto de transdisciplina. Porque en realidad, el concepto de interdisciplina y el concepto de transdisciplina son buenos o son reales y funcionan teóricamente. Pero en la práctica no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Primero porque somos finitos y no podemos pensar cosas tan difíciles en la realidad, y porque la realidad los limita desde el lugar del poder social, político y económico, que son privativos de las construcciones disciplinarias. ¿Qué significa esto? De que ninguna disciplina cede poder a la disciplina de al lado para poder construir metodologías. Por ejemplo, una transdisciplina, por ejemplo, la interdisciplina. Y no podemos pensar todavía la realidad como sistemas complejos, porque seguimos pensando la realidad desde sistemas cerrados y desde sistemas simples. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un recorte de la realidad que está constituido por subsistemas. ¿Cuál es la diferencia entre sistema simple y sistema complejo? Las relaciones al interior del sistema entre los subsistemas. El sistema cerrado y el sistema simple controla el ambiente, homogeneiza el ambiente, porque sus relaciones son lógicas y clásicas, porque las toma de Aristóteles. Mientras que ese es el sistema de la modernidad clásica, el orden y el progreso, las escuelas panópticas, el control de la conducta, el control de la sexualidad, el control del delincuente. Por eso construimos esas prisiones, porque
el ignorante me hace descontrolar el sistema, entonces se va a la escuela. El loco también descontrola el sistema, por eso se va a los psiquiátricos. El delincuente también descontrola el sistema, por eso se va a las prisiones. Todo el dispositivo de la modernidad clásica construyó instituciones panópticas que encierren aquello que venía a distorsionar la universalidad, la homogeneización y el orden del sistema cerrado. En cambio, en el siglo XX aparece el concepto de sistemas complejos, también con Piaget, basándose en la física. ¿Qué es el sistema complejo? El sistema complejo sigue siendo un recorte de la realidad constituido por subsistemas, pero la diferencia está entre las relaciones entre los subsistemas al interior del sistema, que son no lógicas y no clásicas. Porque no se puede prever, porque no se puede predecir, porque no puedo controlar la conducta de otro. Entonces necesito de otras lógicas para poder aprender que lejos de lo que pensaba Aristóteles, de que vienen a desordenar el sistema, crean nuevos modos explicativos. Y esto es lo interesante del concepto, ya sea de interdisciplinaridad como de transdisciplinaridad. Superan la fragmentación disciplinar predecible del siglo XVII en un mundo que la única constante es el cambio y el devenir. Por eso hoy necesitamos enseñar o necesitamos pensar desde lógicas no clásicas, en donde intervienen la segunda figura epistémica, que es la interdisciplina, y la tercera figura epistémica, que es la transdisciplina. Vamos un poquitito más adelante. Acá lo tenemos. Definición de disciplina, de interdisciplina y transdisciplina, desde Descartes, desde Piaget y desde Nicolescu. Seguimos definiendo qué es la disciplina, qué es la interdisciplina y qué es la transdisciplina. Acá les presento cuáles son las cuatro reglas del método de Descartes para poder conocer las ideas, como decía él, las ideas claras y distintas. El primer paso del método de Descartes es la regla de la evidencia. Lo único que me permite ver la realidad evidentemente sin que yo me pueda confundir y sin que dude es la razón, porque los sentidos mienten. Los sentidos pueden alterar la realidad, decía Descartes, y hacía una crítica al empirismo de la época. La segunda regla del método tiene que ver con el análisis. La tercera regla del método de Descartes tiene que ver con la síntesis. Y la cuarta regla del método de Descartes tiene que ver con la enumeración. Es un método que fracciona la realidad en partecitas cada vez más simples para poder comprender después la totalidad. Acá les puse una cita sobre el discurso del método de Descartes. Y acá, que no los vamos a leer para que después lo lean tranquilamente ustedes, la definición de cada una de las reglas, de las cuatro reglas del método que Descartes construye para poder conocer la realidad en la modernidad clásica en el siglo XVII. Esa fragmentación disciplinar es la que constituyó el sistema educativo moderno y actual, y el sistema universitario del medioevo a hoy. Y vamos a ejemplificarlo mejor. Les voy a leer un cuento. El cuento se llama Los 6 ciegos y el elefante. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿No? En la antigüedad, vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio.
Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente a la búsqueda de un ejemplar y salir de dudas. Puestos en filas, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los 6 sabios ciegos se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema. El más decidido se abalanzó sobre el elefante con una gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. El elefante, exclamó, es como una pared de barro secada al sol. El segundo avanzó con más precaución, con las manos extendidas, fue a dar con los colmillos. Sin duda la forma de este animal es como la de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego agarró la trompa y la resiguió de arriba abajo, notando su forma y movimiento. Escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal, que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la recibió con las manos. No tuvo dudas. Es igual a una vieja cuerda, exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, ninguno de nosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, encorvado, apoyándose en un bastón, de tan doblado que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus gruesas patas. Escuchad, lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que los conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que los ofrecía sombra, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. ¿No enseñamos disciplinarmente nosotros en el salón de clases? Pensando que nuestra verdad es la absoluta y a ningún lado volvemos a construir el elefante en su totalidad. Pensemos esta fragmentación disciplinar heredada que nosotros hemos estudiado, desde el cual nos hemos formado y que continuamos de la misma manera, lamentablemente, aunque pensemos a veces un currículum por competencias, aunque pensemos un currículum con núcleos y con áreas, aunque pensemos un currículum interdisciplinario. El objeto de la clase de hoy es justamente para poder definir teóricamente y conocer teóricamente las diferencias epistémicas entre cada una de ellas, no para decir que una es mejor que otra, sino para saber y poner correctamente las palabras y poder entender de qué hablamos cuando hablamos de disciplina, de qué hablamos cuando hablamos de interdisciplina y ver si hacemos o no hacemos interdisciplina, y no lo hacemos, y nos quedamos en la yuxtaposición de las disciplinas, y qué hacemos o no hacemos, o si pretendemos hacer algo de transdisciplina. Y les dejo acá algo de Rolando García, discípulo de Piaget, sobre que habla y que hacía con Piaget todas las investigaciones sobre interdisciplina. No hay, se afirma, personas transdisciplinarias. Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de disciplinas, de interdisciplinas y de transdisciplinas, no es que Ángel es disciplinario y Diana y yo somos
interdisciplinarias y Freddy, Dennis y Jackson son transdisciplinarios. Las personas no somos ni disciplinarias, ni interdisciplinarias, ni transdisciplinarias. Lo que es disciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar es la comunidad científica en donde se produce y se construye el conocimiento y las relaciones. No hay, se afirma, personas interdisciplinarias. Nadie puede abarcar el amplio espectro de conocimientos que requieren los estudios interdisciplinarios. Consiguiente, la única forma de abordar tales estudios es a través de grupos de trabajos integrados por representantes de diversas disciplinas. La interdisciplinariedad, se insiste, solo se da en un equipo y en un trabajo interdisciplinario. Y un trabajo interdisciplinario es siempre el resultado de un equipo pluridisciplinario. Esta formulación resulta muy atractiva a primera vista y tiene hasta ribetes de solución obvia. Sin embargo, a poco que se analice en detalle, se advierte su insuficiencia. Un conjunto de especialistas puede ser denominado multidisciplinario o pluridisciplinario, pero no por el mero hecho de estar juntos se torna interdisciplinario. La yuxtaposición de especialistas multi o pluri no produce la interdisciplinaridad, que es una forma de trabajo, un cierto tipo de actividad. No negamos con esto que el trabajo interdisciplinario requiera un equipo de trabajo constituido por especialistas de diverso origen. Esta es una condición necesaria, pero está lejos de ser una condición suficiente. La interdisciplinariedad no emerge espontáneamente poniendo juntos a varios especialistas. Con esa solución, el problema queda intacto. Por lo que la invitación es a pensar de que cuando nos digan que hay un equipo interdisciplinario, no es interdisciplinario, sino que se plantea a lo mejor con viento a favor desde el punto de vista de la pluridisciplinariedad, ¿sí? Ya terminamos y avanzamos un poquitito más. Yo sé que esta clase fue densa porque es epistemología. Acá hablamos de transdisciplina. La transdisciplina surge, se firma este manifiesto de la transdisciplinaridad en 1994. Yo les coloqué el artículo 9, que me parece que es el más interesante. Transdisciplinarity leads to an open attitude toward myth, religion, and towards those who respect them in a transdisciplinarity spirit. El preámbulo, los artículos, que los van a leer tranquilos después. Y acá vamos a empezar el sábado. Habermas, pedagogía crítica. Freire, pedagogía liberadora. Tadeu da Silva, teorías postcríticas. Todos apuntan a pensar la relación con el conocimiento, aunque no lo dicen, porque se dedican a la educación, específicamente, y no tanto a la epistemología, pero todos plantean, si quisiéramos pensarlos, presentar la relación con el conocimiento desde el punto de vista más interdisciplinario y más transdisciplinarios. Por lo que nosotros tenemos que plantear nuevas prácticas pedagógicas y nuevos modos de pensamiento y nuevos modos de acción. La complejidad de las relaciones que se gestan entre el educador, el educando y el conocimiento en el kairos educativo, esto lo vamos a explicar el sábado en la clase escolar, hace que su estudio, análisis y reflexión rompan con esta visión simplificante, con esta concepción de sistema simple, con esta concepción de sistema disciplinario, jerárquica y unilateral del pensamiento positivista, en pos de un estudio que no mutile ni encorsete, es decir, extrañar el horizonte familiar para construir prácticas pedagógicas y nuevos modos de relacionarnos con el conocimiento, desde la complejidad, complementariedad y recursividad del mismo objeto, sujeto, mundo, generando acciones que trasciendan lo momentáneo y sean sostenibles en el tiempo. En este escenario emerge la complejidad que nos invita a pensar desde la alteridad, nuevos modos de pensamiento y nuevos modos de acción. Como dije, el sábado vamos a empezar desde acá.
Vamos a explicar la didáctica y el concepto de clase escolar y todo lo que interviene en la clase escolar, desde lo curricular, desde lo didáctico, desde lo pedagógico, desde lo epistemológico, para poder pensar y tener las herramientas suficientes y necesarias que cuando ustedes hagan el análisis de la observación de clases vean desde qué lugar hablamos de educación, desde qué lugar se presenta el docente y el estudiante o alumno, dependiendo del modelo pedagógico, cuál es la relación con el conocimiento, aparece o no aparece el contexto. Bueno, todo esto nos está sirviendo. Ayer el concepto y la clase teórica sobre la observación. Hoy la diferenciación entre disciplinas, interdisciplinas y transdisciplinas, que tiene que ver con poner en categorías de análisis la relación, cómo son las relaciones que nosotros tenemos y que construimos con el conocimiento para el sábado pensar todo esto desde el punto de vista de la concreción de la clase escolar, porque es en el aula, es en la clase donde los docentes, los estudiantes, el conocimiento y el contexto entran en juego en diferentes dimensiones y se realiza el acto pedagógico. ¿Estamos? ¿Les parece? Diana, se te cortó la luz. Sí, profe. Ajá, sí. Sí, profe, estoy en oscuras, pero aquí le prendí una pequeña linterna para poder seguir escuchando. Bueno, ¿se entendió? Fue heavy porque es epistemología, no tiene nada que ver con la pedagogía y no tiene nada que ver con lo que nosotros estudiamos generalmente, pero bueno, eso es cómo se construyen las relaciones con el conocimiento, que también la pueden ver, la van a ver, porque en las observaciones de clases, ¿qué se transmite? Un conocimiento. No es que vamos y nos encontramos, bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Tomamos un café, salimos, vamos al cine? No, eso no se trabaja en una clase escolar. En una clase escolar se transmite en un acto pedagógico un determinado conocimiento de determinada manera. Por eso era necesario poder saber de qué hablamos cuando hablamos de disciplinas, de qué hablamos cuando hablamos de interdisciplinas y de qué hablamos cuando hablamos de transdisciplina en ese orden cronológico. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Nos sacamos una foto? Y nos vemos el sábado, esperemos. Yo les voy a poner un mensajito en el chat, porque si ustedes quieren que cambiemos el horario, a mí me da exactamente lo mismo. Yo termino en horario de Argentina con el grupo anterior a la 1, o sea, a las 11 de ustedes. Si ustedes quieren que nosotros empecemos más temprano, yo no tengo ningún problema en empezar más temprano en función de, vayan revisando cómo son los cortes de luz. Yo les dejo un mensajito, el que pueda la mayoría, se ponen de acuerdo, no es obligatorio cambiar, pero si a ustedes les conviene cambiar, yo no tengo ningún problema en hacer una modificación en el horario, ¿ok? ¿Sí? ¿Les parece? Denis, ¿podés encender la cámara? No sé si estás disponible. Jackson, María, se nos fue Ángel. ¿No? ¿No están? Bueno, Diana y Freddy, vamos a los tres con la foto. Aunque sale oscura mi foto, No pero no importa, va importa. a salir divino, no te preocupes. Ahí estamos. Ahora les paso la presentación y nos vemos el sábado, ¿sí? ¿Les parece? Ustedes, si nosotros cambiamos, ¿ustedes podrían cambiar? ¿Les conviene el cambio o directamente ni pregunto? Profe, como dijo el compañero Ángel, estamos en diferentes zonas, provincias. Entonces yo ahí no sé cómo se podría manejar el sistema de energía. Bueno, entonces no pregunto, ¿les parece? ¿Vos qué decís, Freddy? ¿Vos dónde estás, Freddy? ¿Vos Yo dónde estoy estás? en Loja, Vos estás en Loja, tenés luz. sí, pero ¿Vos dónde yo, estás, Diana? pero yo vivo por la técnica más o menos, por la universidad, y ahí sí hay luz, pero viene a las 3 de la tarde. La cortan Ujú. a las 6, creo que llega a las 10 y de ahí de las 10 la cortan a las 3 y de ahí viene a las... Ah, no, a ver.
La cortan a las 6 de la mañana, llega a las 10 y de ahí la cortan creo que al 12 del día y de ahí viene a las 3 de la tarde y creo que ahí se va hasta Bien, las 6 de la mañana. qué tremendo. Ujú. Por ejemplo, profe, bueno, yo ahorita me encuentro acá por mi lugar de trabajo en Chaguarpamba, provincia de Loja, pero ya mañana voy a mi domicilio en Catamayo y tengo entendido que ahí también se va en mi sector a las 3 de la tarde y regresa a las 8 y luego se va a las 12. Ajá. Entonces es Pero a las 3 de un la tarde, poquito medio, ustedes empiezan medio clase, disfuncional. pero A ustedes las empiezan 2 clase a las 2 de la tarde, o sea que a las 3 es una sola horita. una sola hora. Por si, y suponete que si nosotros empezásemos a las 12 de ustedes, Fuera genial, ¿sí? yo Fuera no tengo excelente. problema. Sí, yo en esa parte sí fuera bueno profe empezar pronto y creo que coincidimos con la hora con el compañero Freddy. No, yo no tengo luz hasta las 3. A las 3 ya empiezo a tener Ah, luz. usted empieza a las Ah, bueno. 3. Ah, entonces ni Bueno, pregunto. Lo que pasa es que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Sí, lo que pasa es que son diferentes horarios. Claro, doctora, a mí se me va la luz a las 3 de la tarde y llega a las 6, 7 de la noche. Claro. Bueno, ni pregunto. El que está y el que no está, como todas estas clases, mirará la grabación. No es lo mismo, pero bueno, se mirará. ya. Mira complicado este seminario, ¿qué quiere que les diga? Sí, Sí, pero profe. Créame lo que eso nos pone súper inestable. Doctorita, pero podemos esperar hasta mañana, porque hasta donde yo sé, ya mañana sale el nuevo horario de fin de semana y los cortes van a ser en la madrugada, hasta las 8 de la mañana. Y si podríamos ver el horario cómo está mañana de este fin de semana para ver si nos conectamos más pronto. A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Yo estoy con el otro curso tiene de 8 a 11 Ecuador. De 8 a 11 Ecuador. Y ustedes tienen de 2 de la tarde a 5 Ecuador. Sí. Entonces, Ujú. a mí no me afecta en nada moverlos a ustedes un poquitito antes, si a ustedes les resulta mejor. Pero bueno, piénsenlo, no vamos a hacer lío. Si mañana ustedes tienen el horario del sábado y quieren cambiar en función del horario, yo no tengo problema. Me avisan y nos coordinamos y mandamos un mensaje en el grupo general. ¿Sí? Ya, ya, Doc. Muy bien, excelente. ok. Muchísimas gracias por estar. Ahora les mando todo. Ya, profe, gracias. Hasta mañana, Gracias. Buenas gracias. noches. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao, nos Buenas vemos el noches. sábado. Hasta el Gracias, sábado. Hasta hasta luego. mañana.